Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Algunas de las personas que estaba previsto que estuvieran aquí se acaba de dar cuenta de que pensaba él que esto comenzaba este acto a las 7:30 y viene tan tranquilo por la palmera. Así que le he dicho que yo abro la sesión y él la clausurará, ¿eh? Y en medio, pues Consuelo intervendrá. Bueno, pues nos alegra mucho este acto que llevamos mucho esperando, que se diera. Y Consuelo Martínez Priego es profesora de la Universidad Villanueva en Madrid, es cordobesa, natural de Baena y crecida en aquellos ambientes tan sanos y estupendos. Es doctora en psicología y en filosofía por las universidades de Navarra y la Complutense. Hace unos 20 años, en un encuentro personal, hablamos sobre Roth. Tenía en marcha su tesis doctoral en ese sentido y la consecuencia de su tesis y su profundización en la persona, vida y obra de Juan Ros Carballo, pues fue el libro en neurociencia y afectividad en la psicología de Ros Carballo, publicado por Erasmus en el 2012. Es un libro estupendo y que yo os recomiendo porque aparte de tener una impronta psicológica muy clínica, muy profunda, aparte de eso, da un conocimiento de toda la psicofisiología de Ros Carballo, eficacísima para el uso clínico. Y además contiene este libro, biblioteco, un estudio bibliométrico, eso nunca se me sale bien, bibliométrico, donde, bien, todo lo que escribió Ros Carballo. Mm, no tengo claro si está algo que hoy te voy a presentar, que es cuando estuvo Roth en Sevilla, una conferencia que dio sobre los médicos señores, y que no he tenido ocasión de acordarme de mirarlo, pero es una cosa que se ha publicado hace muy poquito, era inédita, y estuvo en Sevilla hablando de médicos señores y médicos esclavos. Bueno, pues cuando empezaba a aparecer la pandemia del COVID, yo estaba en Madrid asistiendo en la Universidad Villanueva a un simposio, unas jornadas sobre Ros Carballo que había organizado Consuelo con la gente más prevalente sobre la vida y obra de Ros Carballo, entre ellos su sobrino, fue su médico inmediato, y José María Sancho Roth y otros más. Fue una jornada muy brillante que se plasmó en este libro, que lo tienen casi un tercio, un medio, la mitad de los que están aquí. Juan Ros Carballo, Medicina, Psicología y Antropología, en la que hemos participado pues una docena de ponentes y de autores al respecto. Y Consuelo hace el prólogo del libro. Y si lo adquieren ustedes, les encantará leer en este prólogo, hecho por Consuelo, el modo de hacer psicología, de hacer psicosomática, de hacer medicina de Juan Ros Carballo, de sus fundamentos universales, no solamente antropológicos o psicológicos, y de la perspectiva que da la psicosomática a la hora de ejercer la clínica psicológica y la clínica médica. El verano pasado, leyendo yo este libro, al leer el prólogo me deslumbré tanto que la llamé por teléfono para felicitarla y decirle, oye, Consuelo, no sé si eres consciente, y yo te lo quiero concienciar,
de que has escrito la portada de la Feria de Sevilla en la obra de Roth y en la psicología de Roth, porque realmente es magnífico y no es fruto del afecto, sino de lo que creo que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, distintos profesionales, lo que aquí se abre y por ahí vamos a profundizar. Y aquí en Sevilla haremos una jornada esta primavera. Ya estás invitada como ponente, Consuelo, en el mes de mayo. Eh, Como agradecimiento a Ros Carballo, que a muchos nos ha enseñado pues, un montón en este sentido. Consuelo ha escrito bastante, ha enseñado bastante. No me debo de alargar demasiado en ese sentido, pero sí pasaré de puntillas por encima de la vida profesional de Consuelo Martínez Priego. Ha hecho numerosos foros, estancias en Harvard, en Valencia, en la Universidad Panamericana de México, en la Universidad de Navarra. Ha escrito de aquí cerquita de nosotros, José Ignacio, que a la gente de la televisión y a los presentes les alegrará. Y yo creo que precisamente ese encuentro del prólogo de este libro fue el que hizo que yo le propusiera cuándo vas a venir a contarnos estas cosas en Sevilla. Y allí mismo, poco después, concretamos el título de esta conferencia que a tantos nos ha ilusionado y a tantos que por las razones que sean, algunos por no poder llegar, por un atasco que hay por ahí de tipo sociobético o socio-sevillista, y que están por ahí. Pero bueno, ya lo verán en la grabación que se está realizando. Es miembro de muchas sociedades psicológicas, pedagógicas, filosóficas, etcétera. Ha escrito más de 50 artículos, forma parte de la... Vamos a ver, ¿cómo me digo yo? Bueno, ha dirigido bastantes tesis doctorales, trabajo fin de máster y de grado, es profesora titular en esta universidad que os decía, donde desarrolla materias como la psicología de la motivación y la emoción, la base antropológica y sociológica de la conducta, etcétera. Y ha sido profesora investigadora en estas universidades que os he dicho y algunas otras. ¿Y qué más puedo yo decir de Consuelo al respecto? Que hay mucho que decir, pero yo me estoy enredando quizás por el cambio de horario y demás. Me parece que os animaría a recoger las ideas más útiles de lo que se vaya comentando y sobre todo que después en el coloquio que tendremos hasta ya hablará en 45, 50 minutos y luego pues tendremos hasta las 8:50 para poder debatir el contenido de por qué soy como soy y qué tuvieron que ver quienes tejieron la urdimbre de nuestras vidas, que es quien luego ha desarrollado nuestra vida personal, íntima y nuestra vida de relación. Invirtamos el orden y yo he hablado de la persona y José Ignacio, director general de salud mental del Colegio de Médicos, pues nos va a situar en el contexto del itinerario que tenemos. Bueno, lo primero, disculparme con la ponente, perdón. Eso, los lapsus y estas cosas, pues yo venía tan tranquilo un cuarto de hora antes, porque no sé por qué se me metió que era las 7:30, pero bueno, perdón. Y perdón al público, por haber hecho esperar. En cualquier caso, bueno, pues simplemente para no dilatar la espera y que la podamos oír a nuestra ponente, estamos en el 7º itinerario. ¿Qué quiere decir eso? Pues que llevamos 6 antes, evidente. Pero resulta que, por ejemplo, el anterior
el del año pasado es que los títulos son... La verdad es que eso se deben aquí, entre otros, al doctor Álvarez. El del año pasado era Salud Mental, Plenitud Humana y Felicidad. Por ejemplo, una de las últimas conferencias fue la del doctor Ramón Medina Precioso, que era de genética, epigenética y salud. Si se fijan ustedes, verán que estamos dándole vueltas más o menos a lo mismo. Y este año quizás está más claro de dónde venimos y a dónde vamos. Porque cuando uno pilla la película empezada, como le ha pasado a uno que yo me sé, que acaba. Bueno, entonces se encuentra siempre un poquito fuera del hogar. Si uno no sabe dónde va, pero lo que es peor, ni de dónde viene, es muy difícil orientarse. Por eso, de los que llevamos, ¿no? Empezamos el 27 de octubre, que fue el acto de apertura, con evolución del enfermar humano. ¿Por qué nos ponemos malitos? Eso no... Es curioso, si estamos hechos para la salud, ¿qué hay que nos hace enfermar, ¿no? El de noviembre fue el pensamiento médico, puente entre Oriente y Occidente. Y el de hoy. El de hoy, el título es lo más subjetivo que pueda haber, ¿por qué soy como soy? Y las ordumbres configuran mi biografía. En este caso, yo tenía especial interés, ya saben ustedes que a mí me gusta la orientación sistémica, pero Ross Carballo fue capaz de adelantarse bastantes años y él además le puso un título español, lo que es la familia, lo que es la relación familiar, él la denominó Urdimbres. Y entonces yo, por mi parte, lo que estoy deseando es poder oír a la doctora doña Consuelo Martínez y aprender como espero que hagamos todos. Yo, sin más, pues le cedo la palabra. Muchísimas gracias por la presentación, por las dos presentaciones. Muchas gracias por la invitación, evidentemente, porque es un honor estar aquí en este... ¿No se oye del todo? A ver. Vale. ¿Y ahora parece que mejor? No. Ahora, vale. Está para arriba. Muy bien. Debería... ¿Y aquí? Aquí debería oírse. ¿Qué tengo que acercarme? Yo me muevo demasiado. Vale, voy a intentar no moverme demasiado. Bueno, la clave es dar las gracias de verdad por la acogida que he tenido, gracias a los doctores Álvarez y del Pino. Y verdaderamente el título me lo propuso el doctor Álvarez, con lo cual el interés inmediato procede de su ingenio, ¿no? Más que otra cosa. Aunque sí que es cierto que Ross Carballo habla directamente de este asunto. Yo tengo que revelar mis fuentes de inspiración, porque si no creo que no sería del todo honesta. Sí consigo que esto avance y si no, no pasa nada. Bueno, debería avanzar. Los problemas son una cosa tremenda, ¿no? Bueno, no hay ningún problema. Realmente no hay problemas. Sí. Ya está funcionando. Soy yo, simplemente. Nada, nada. Muchas gracias. Bueno, la palabra dualidad no la usa propiamente Ross Carballo, sino Leonardo Polo. Pero sin duda alguna, en esa visión dual de la realidad humana y del mundo en general, confluyen ambos autores. Para mí es muy significativo como el mundo psicológico de Ross Carballo, con raíces en la medicina, en la neurología, en la neuropsicología, en la neuroendocrinología, bueno, como esa visión del hombre y de la realidad confluye como una visión metafísica, trascendental, de altísimo calado. Bueno, para mí es sorprendente, son mis dos fuentes de inspiración. Pero fíjense los títulos de las obras de Ross Carballo. Él mismo lo señala. Mis libros siempre tienen esas dos fuentes que se inspiran y a veces parecen contrarias, silencio y palabra, ¿no? Violencia y ternura. Saben ustedes, ¿no? La mano humana, la mano, es capaz de golpear y de acariciar. Somos duales. No voy a decir más porque con dual tenemos bastante. Urdimbre afectiva y enfermedad, cerebro interno, rebelión y futuro. En fin, podríamos seguir porque sus obras son así. Muchas obras. Ross Carballo, cuando hice la tesis doctoral y publiqué después partes de su contenido, yo llegué a catalogar 650 obras, títulos, ¿no? Cierto, muchos de ellos son artículos de, bueno, muchos, algunos, es que dentro de 650 la verdad es que da para todo, ¿no? En el ABC escribió durante muchos años, pero conferencias, traducciones, artículos, libros, es una cosa espectacular, ¿no? Cuando escribe Patología psicosomática en el año 49, el número de referencias que incluye la obra es increíble, pero en la segunda edición del 50
Y en la tercera, el 51, el número de referencias crece exponencialmente. Es increíble cómo se puede leer tanto y saber tanto, ¿no? E integrar tanto. Pero avanzo. Esto es lo que me gustaría explicar, pero no lo voy a hacer con ese orden riguroso. Pero creo que son asuntos que deben quedar suficientemente, no claros, sino iluminadillos, ¿no? Suficientemente iluminadillos. Las condiciones de posibilidad del presente, que entiendo que son pasado y futuro, no solo pasado. Y eso está también en Rolf Carballo, que tiene una fortísima influencia del psicoanálisis, como bien se sabe, ¿no? La condición, bueno, la noción de futuro, evidentemente, en Polo es prioritaria, ¿no? La orientación al futuro también por con la concepción de la libertad que tiene. La condición humana, evidentemente, es la vulnerabilidad, la prematureidad y la abundancia, que se sustancia en el término hijo, que Rolf Carballo no utiliza temáticamente como centro de su discurso, pero está presente. Y luego ya el concepto de urdimbre como tal, que, bueno, que es el eje vertebrador de prácticamente todo, ¿no? Bien, el pasado. Paso rápidamente sobre el pasado porque estamos ya en el presente, ¿no? Quisiera explicar, bueno, que empezamos a existir, cuestiones relativas a la biografía, ¿no? El pasado en la biografía. Ahí he querido poner dos mínimas expresiones, pero el presente, fruto de la biografía, no se resume en lo que me pasó. Me pasó, me pasó, me pasó, sino en lo que me pasó y en lo que hice. Todos saben que si una persona te narra su biografía y lo que prevalece es el me pasó, a esa biografía le pasa algo. Me pasó que a los 3 años, luego a los 14 me pasó, luego a los 25 me pasó, tengo 80 años, 20 nietos, 6 hijos, todo me pasó. Digo, usted, algo haría usted, digo yo, ¿no? Bueno, no sé, alguna cosita. Bien, lo que me pasó y lo que hice, que conforma la biografía. Bueno, ese conjunto de entramados va fraguando la personalidad de cada uno, que es un punto de partida, pero no es un punto de llegada. La personalidad también es un punto de partida. Bien, esta foto es clásica, conocida. Bueno, así somos. Somos tremendamente... Bueno, estamos en manos de otros. Yo creo que esta es la disposición natural del hombre, como verdaderamente nacemos, que es significativo de nuestra condición personal. Nacemos en manos de otros. La soledad no es humana. Nadie nace solo, al menos su madre le acompaña. Clarísimo. Nadie sobrevive solo. Nadie debería morir solo. La soledad, insisto, no es humana. Robinson Crusoe es un señor, bueno, es una historia interesante, pero no es el ideal de la vida humana. No lo es. En todo caso, Robinson Crusoe sobrevive porque tuvo infancia, acompañada, y alguien le enseñó algo, porque él solito no hubiera llegado a ningún sitio. Bien, nuestro referente evidentemente no es la soledad, es más, es de lo que hay que huir, si se puede hablar así, ¿no? La condición humana no permite la soledad. Bien, y el cómo somos tiene que ver con estas dos pequeñas variables bien conocidas también. Tengo la impresión de que todo es muy conocido, a lo mejor consigo decir algo no tan conocido. Prematuros, tremendamente prematuros. Dicen los etólogos, biólogos, que nacemos 10 meses antes de lo previsto, según nuestra próximo filogenéticamente. Bueno, evidentemente 10 meses más una señora no aguantaría esta situación, eso sería insostenible, ¿no? Pero además es que es estupendo nacer tan pronto. La prematureidad lleva consigo que somos biológicamente inviables. No tenemos recursos biológicos para solucionar nuestros problemas. Y qué bien. Esto tiene un pequeño apéndice que lo puse en chiquito porque a mí me encanta insistir en esta idea. El hombre propiamente no tiene instintos. No tiene instintos, sino tendencias, unas muy fuertes y otras menos fuertes. En todo caso, moldeables. No tenemos soluciones biológicas a los problemas. El problema de la nutrición no se arregla instintivamente. No, porque es que nosotros tomamos tortilla de patatas, que sin duda alguna, bueno, para mí es mejor que la tortilla francesa. Pero bueno, en todo caso es un exceso, no hacía falta la tortilla de patatas ni la francesa, ¿no? Es un exceso cultural. Nosotros, gracias a que somos biológicamente inviables, resolvemos nuestros problemas con el cuidado
con el aprendizaje y, en último término, con la cultura, con los otros. En soledad no hacemos nada. Bueno, de verdad que nada, es que pensar es un asunto bastante íntimo y personal, pero alguien nos enseñó a hablar. Y si no sabemos distinguir blanco-negro con palabras, difícilmente podremos razonar. Una cosa bien sencilla. Bien, y estos tres términos que ustedes también conocerán, el de epigénesis ha sido tratado explícitamente. Estuve en un foro hace relativamente poco y trataba sobre la epigénesis como si fuera el descubrimiento del siglo XXI. Sorprendente. Rolf Carballo en los años 50 ya habla de ello, ¿no? Y además con una profundidad que no es solamente genética, sino que trasciende el ámbito genético y se extiende a la comprensión de lo humano. Entre el genotipo y el fenotipo no hay una correlación punto por punto, no la hay, hay un medio. Pero eso se da en todos los estadios de crecimiento humano. Siempre hay un medio con el que dialogamos, en el que convivimos. Bien, la epigénesis, término esencial para comprender el pensamiento de Rolf Carballo, la prematuridad de la que hemos hablado, que procede de la antropología biológica, y el troquelado. El troquelado que llevará luego al término imprinting, ¿no? De mundo etológico. El troquelado, qué bonitos son los troqueles, la palabra troquel, es que verdaderamente es bonita, ¿no? Un troquel que deja su impronta, ¿no? De modo indeleble, biológicamente. Moldea el espíritu y la biología, no como dos cosas separadas, no dualistas, sino una perfecta continuidad. El tema del dualismo, reconozco que es una cierta obsesión la que tengo, ¿no? Creo que es un problema que el poético Descartes lo dejó caer y ya no nos lo hemos quitado de encima, ¿no? Bien. Bueno, pues cuando venimos al mundo, por nuestra condición de inviabilidad, este es el proceso natural. Como bien saben, traer al mundo a un chiquillo es precioso, está muy bien, maravilloso, pero no es lo especificísimamente humano. Es más humano la crianza, mucho más humano la educación, porque es específicamente humano. Por eso hablamos de padres biológicos, padres adoptivos y un padre intelectual, que los hay. Bien, la crianza humana ya es educación. Y romper esta continuidad siempre se ve como abrupto, ¿no? Contra la lógica natural de las cosas, ¿no? Arrebatar a un chiquillo a su madre, pues no está bonito, ¿no? Ni recién nacido, ni cuando está criado y tiene 2 añitos, ¿no? No está bonito. Bien, es una continuidad que es permitida por la plasticidad, por la prematuridad. Bien, nos crían, nos cuidan, nos educan por el afecto. O sea, crecemos por el afecto, no crecemos por el alimento. Bueno, eso, evidentemente, los experimentos de Harlow lo dejaron clarísimo, ¿no? ¿Qué es lo que el niño, bueno, el niño en este caso era un pequeño mono, perdón por la traslación así inmediata, el pequeño monito tenía 2 monas delante, una con alambre, era de alambre, con leche, y la otra no tenía leche, pero tenía pelito. El pequeño mono, ¿qué hacía? Pues bebía un poquito de leche y se iba a la del pelito, porque el pelito es el tacto, que es el principio del afecto, el tacto. Y Spitz en los años 40 y pocos, Rolf Carballo en los años 50 y poquísimos, pues desarrolla estudios, bueno, hace intervenciones médicas, ¿no? En el contexto de las inclusas, ¿no? En Madrid, bueno, y en Francia, ¿verdad? Y la conclusión es la misma, las experiencias y los casos clínicos apuntan exactamente al mismo lugar, ¿no? La comida y la higiene no son suficientes para una supervivencia razonable, más pueden conducir a la muerte si no van acompañadas de afecto, que tiene que ver con el contacto físico, con el mecer a un niño, con el achucharle. Dice Rolf Carballo que un niño al que no se le besa y no se le achucha, le salen eczemas en la piel, ¿no? Bueno, depresiones críticas, trastornos del desarrollo cognitivo, bueno, no es cosa pequeña, crecemos por el afecto. Bien, este dibujo es un capricho, lo siento. Es que el afecto es una cosa muy seria. Este dibujo es cuasi escolar, bueno, que está pintado por mí, o sea, es una cosa horrible, ¿no? Es un simple cerebro. Bueno, un simple cerebro no, es un supercerebro. La zona coloreada es sencillamente lo que se podría denominar cerebro emocional. Y esas flechas son lo que me encanta, esas flechas de colores mal colocadas, ¿no? Que son las conexiones de la zona, de la zona del cerebro emocional
con las partes más antiguas del cerebro, el cerebelo, la memoria, la zona de asociación sensible, la corteza frontal. Es que es precioso. Y los caminos son de ida y vuelta. Seguro que recuerdan, bueno, este emperador, que ahora mismo no recuerdo su nombre porque yo también tengo muy mala memoria, perdón, Federico, que quiso conocer cuál era el lenguaje adámico, ¿no? El lenguaje de Adán, lenguaje natural, pobrecito. Y entonces intentó separar a dos niños que no tuvieran contacto humano, a ver en qué idioma hablaban. Evidentemente, la ausencia de contacto humano les llevó a la muerte prematura, porque el sistema nervioso, neuroendocrino hay que decir, creo siempre, no se puede desarrollar adecuadamente cuando el cerebro emocional no se desarrolla. Es que ahí faltan conexiones básicas para la supervivencia, no solo para el desarrollo del pensamiento abstracto, que por supuesto. Bien, crecemos por el afecto. El afecto humano, ¿qué cubre? ¿Qué necesidades psicológicas cubre? Estas tres que ven ustedes ahí. ¿Está descrito en cerebro interno emocional? No, urdimia afectiva y enfermedad, año 62, ¿no? La referencia que aparece. Respaldo. Se necesita, tiene que ver con el pasado, se necesita seguridad originaria, esperanza básica. Se necesita conciencia cierta, que en realidad es sentimiento cierto. La conciencia cierta viene muy tarde. Sentimiento cierto de que hay incondicionalidad detrás de mí. Es decir, que no tengo carácter instrumental bajo ningún concepto. Que el vínculo que me une a ti, origen mío, no está puesto en duda nunca. Como no hagas esto, no te va a querer papá. Dios mío, señores, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No, 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 no. Si no haces esto es una pena y con esto ya estamos, no, ya es suficiente, ¿no? ¿Cómo se puede poner en tela de juicio la solidez del vínculo originario? Esta expresión que he dicho no es tan rara y sus análogos, ¿no? Autoridad. Veníamos hablando de la autoridad, ¿no? ¿Qué papel tiene la autoridad en un desarrollo saludable, ¿no? Gracias a la autoridad, es decir, a unas referencias que no proceden de mí sino de fuera, pero de un origen de confianza total, soy capaz de percibir el mundo ordenadamente. Por aquí sí, por aquí no. En realidad habría que decir bonito, feo, sucio, limpio, guapo y estas cosas, ¿no? Que es lo que realmente se enseña, ¿no? ¿Saben que si a un niño muy pequeño se le deja en un espacio muy... Bueno, recuerdo, yo fui jefe de estudios de un colegio bastante grande. Había niños de, pues eso, de 2 añitos, 3 añitos. Tú lo dejas en una esquina de un campo con venga de pistas de deporte y el chiquillo se paraliza. El espacio es excesivamente grande. No puede afrontarlo. Para él es un caos incierto. Evidentemente, el único modo de que pueda andar es que alguien se ponga delante y los niños se cogen uno detrás del otro y así andan. Un terreno que se les organiza. Niño pequeño le pones un papel muy grande y no sabe dónde tiene que escribir. De ordinario escribirá en la zona inferior derecha, chiquitito y hecho un gurruño. Orientarse en el espacio, en el tiempo, en el mundo, requiere una autoridad, una referencia externa, pero capaz de aportar una seguridad originaria. Y el protagonismo. El respaldo y la autoridad se dan en orden al protagonismo. Yo hago, yo digo, yo decido, yo configuro mi vida. El respaldo no es para mirar hacia atrás, sino hacia adelante. La autoridad no es para quedar anclado en una norma, sino para decidir con discernimiento. El protagonismo solo se da si hay seguridad y autoridad, pero es la clave. Es la clave. El protagonismo mira al futuro. Por eso, porque soy como soy, no se refiere solo al pasado, sino también al futuro. Y el papel que el futuro juega en la toma de decisiones y en la configuración de mi propia biografía. A mí me encanta decir, es un ejemplo absurdo, pero tal vez tenga alguna relevancia. Tengo aquí una arruga penosa, a esta edad de arruga, ¿no? Es que tengo la mala costumbre de sonreír. Tengo la cara que me he hecho, yo solita. Y luego soy miope y cuando preguntas, pues como que encoges la frente. Total, que tengo una cara de pregunta y de miope tremenda. Sonriente, miope, preguntona. Bueno, pues esta es mi cara que me la he hecho yo, con mis vínculos originarios y mi afrontamiento de la vida.
Esto es lo que hay, ¿no? Ya siento haberles descrito mi cara, que no es para tanto, pero bueno, esta es la vida, ¿no? ¿Qué es el mundo afectivo del que estamos hablando? Rolf Carballo tiene un afrontamiento, una entrada en el mundo de los afectos claramente neuroendocrina, claramente. Formalización superior del tono vital es una expresión que procede de Zubiri. Formalizar es unificar. El tono vital es la unidad del vivir. Sería algo así como las constantes básicas en el ámbito meramente biológico, ¿no? El ritmo cardíaco, la presión arterial y, bueno, cómo funciona más o menos Dios mío, el sistema endocrino, ¿no? Que te permite mantener una homeostasis suficiente, cerebelo. Bien, y esta es la bonita, esta es la bonita. Jerarquización superior del sistema neurovegetativo. Para ustedes, médicos y próximos, esto es el ABC de la vida, ¿no? Pero el sistema neurovegetativo genera una unidad en el viviente que para Canon sería la unidad máxima. Y a partir de ahí, el sujeto decide, como si se independizaran un ámbito y otro, ¿no? Principio del dualismo. No, el sistema neurovegetativo no es la última unidad del sujeto, del viviente humano, sino que tiene una capacidad unitaria superior que integra más información, más datos y más elementos. ¿Qué elementos son esos? Rolf Carballo es un poeta, con lo cual voy a intentar traducir de la poesía a la neuropsicología. Jerarquización superior del sistema neurovegetativo en la articulación del mundo de los recuerdos, hipocampo. La flechita, ¿eh? La esfera de los sentidos, tálamo, hipotálamo, salvo el rinencéfalo o cerebro olfativo, como quieran ustedes llamar, ¿no? La representación del esquema corporal, zonas pericallosas. Ahí están. Con el abrirse ante el individuo el mundo de relación con sus semejantes, zona frontal y sus conexiones con las zonas las zonas hipotalámicas. Es bonito, precioso. No, a mí me parece espectacular. Rolf Carballo sabe que el ámbito de los sentimientos, de las emociones, son la unidad más alta que alcanza el ser vivo, de toda su psique y soma. Es una unidad conformada que incluye el estímulo al que somos más sensibles, que es el psicosocial, los otros. Es el estímulo al que somos más sensibles, evidentemente. Bien. Este cuadro también es un brindis al sol, porque no se ve, pero está en El hombre a prueba, año 51, El hombre a prueba. O sea, el hombre en una situación de tensión máxima. Y Rolf Carballo describe cómo desde la hipófisis, con su triple sistema de hormonas, reproducción, crecimiento y afrontamiento, reacción, atraviesa todas las capas del cerebro, aquí está como, ¿verdad?, descrito cada uno de ellos, con su función psicológica, digamos, ¿no? Es precioso. Bueno, a mí me parece, insisto, puede ser un brindis al sol, pero es que a mí me gusta y no podía dejar de ofrecerla, ¿no? Bien, pero lo nuestro son los vínculos primarios, ¿no? La urdimbre. Estos son los 3 niveles de los vínculos primarios, bajo mi pequeño punto de vista, pero no procede de la nada, sino de las lecturas. Digo, lo que uno ha estudiado, insisto, Rolf Carballo y Leonardo Polo, bueno, me permiten decir alguna cosa porque ellos lo vieron, ¿no? No hablaremos del ámbito ontológico, sino del afectivo y del amoroso. Aquí nos centraremos, ¿no? El soporte afectivo, el vínculo primario afectivo, tiene soporte orgánico, está facilitado biológicamente. Lo razonable es tener afecto a un hijo, lo razonable. No es necesario, pero de verdad que hay bastante propensión a ello. No hace falta hacer grandes esfuerzos para ver a un chiquillo chiquitín que es tu hijo y hacerle cuchicuchi. Creo que no hace falta, ¿no? Y que el niño te responda con una sonrisa y la madre se derrite, aproximadamente, ¿no? Bien, tiende a darse con figura biológica y culturalmente. El ámbito amoroso lo veremos luego, ¿no? Bien, en ese nivel, habiendo una vinculación ontológica que puede ser biológica o jurídica, bueno, bien saben ustedes que un niño adoptado
la vinculación es tan irreversible como en el caso de un niño biológico, un hijo biológico, ¿no? Es igual de irreversible. Digamos que la dimensión jurídica sustituye, perfecciona y completa lo que la dimensión biológica no termina de realizar en el tiempo. Bien, una vez alcanzado eso, su crecimiento natural es el afectivo y es el que he señalado. Por el afecto crecemos, por el afecto sobrevivimos, ¿no? Bien, a la urdimbre afectiva, la palabra urdimbre afectiva es difícil de comprender en un contexto no netamente español, he de decirlo así, porque es que la palabra urdimbre ya tiene sus cosas, ¿no? Affective verb o algo así lo llaman en inglés, ¿no? Nosotros hemos querido, bueno, la doctora Romero Iribas, con la que he escrito bastantes cosas, hemos querido llamarlo sentimiento vinculativo, que en realidad es la traducción de bonding feeling. Bien, es un sentimiento, emoción, sentimiento, afecto, llevaría mucho tiempo desgranarlo, lo dejaremos en sentimiento. Sentimiento que no es de uno sobre uno, ni de uno respecto a uno, ni de uno respecto al mundo, sino que te vincula personalmente. La urdimbre es así. Bien, esto es un texto que procede de varios libros, es como un encadenamiento de citas de Rolf Carballo que intenta describir qué es la urdimbre. Voy a leerlo con cierta mesura, ¿verdad? Despacito, y subrayaré alguna palabra que me parece especialmente significativa. La urdimbre afectiva es un trenzado de influencias transaccionales, de ida y vuelta, no cerradas. Si son de ida y vuelta y no están cerradas, siempre están abiertas a la novedad. No así el apego, attachment, que tiene una estructura mucho más conductual y menos rica psicológicamente. Creo que cualquiera lo sabe. Attachment es un sistema de conductas. Y además, la bidireccionalidad no es tan rica, bastante cerrada. Se estudia mucho porque no se conoce a Rolf Carballo y sí a Bowlby y a Ainsworth. Esto es lo que hay. Esto es que sirven para el constituido del hombre en la fase más temprana de su existencia. La palabra constituido es muy interesante en Rolf Carballo. Es un especial nexo entre invalidez y amor diatrófico transaccionalmente enlazados. Amor diatrófico, diatrofos, dual, nutricio, de cuidado, alimenticio. Precioso. Es condición del crecimiento armónico de la personalidad, que será lo que veremos luego, y estructura radical de la existencia humana, que es dialógica. Ese es el quiz. La urdimbre te dice cómo somos, dialógicos, nunca solitarios. Por medio de ella el hombre modela su biología, epigénesis, y adquiere una herencia que puede denominarse sociogenética, recapituladora de una dimensión de la filogénesis, configurando también el mundo perceptivo. Precioso. Lo que la humanidad consiguió en 15 siglos, un niño lo consigue en 15 días, cuando se le enseña, se le cuida y se le transmite. Ojo por ojo y diente por diente imperó en el mundo. Pero un niño aprende eso muy pequeño. Ya no hace falta eso, se puede llegar más lejos. Pídele perdón a tu hermanito. Bueno, tan simple como esto. Siglos de desarrollo ético y moral, ¿verdad? Hasta llegar a pídele perdón a tu hermanito. Configura el mundo perceptivo. Evidentemente, los vínculos primarios también te enseñan a mirar cosas preferentemente. Es simultáneamente nexo y condición para la liberación o la existencia autónoma del hombre. El protagonismo tiene como condición la seguridad original. En virtud de la urdimbre, se desarrollan en el hombre una suerte de modificaciones persistentes que vinculan personalidad y cultura, personalidad y tradición. Esos son los lugares esenciales para encontrar esta definición larga o descripción larga, mejor dicho. Bien, algunas cositas se dicen. Si lo comentara todo, pues fatal, ¿no? Bien, pues a las tres necesidades les corresponden las tres urdimbres: constitutiva, de orden y de identidad. Constitutiva, seguridad originaria; de orden, configura el mundo; y de identidad, quién soy. Me detengo un momento de nuevo en la de orden, porque tengo la impresión de que tal vez sea la dimensión de la urdimbre menos comprendida.
a nivel educativo se dice hay que poner límites a los niños. Me parece excesivamente simple y no siempre comprendido, ¿no? ¿Por qué hay que poner límites? ¿Acaso la libertad es algo negativo o peligroso? Bien, cuenta Homini Lupus Hobbes, ¿no? Cuenta Hobbes en una carta a un amigo suyo, yo se lo he leído a Leonardo Polo, que Hobbes le escribía a un amigo que su madre tenía miedo todo el tiempo, porque estaba la Armada Invencible a punto de llegar al sur de Inglaterra. Bueno, de hecho, pasan estas cosas, ¿no? Con lo cual su madre vivía en permanente estado de miedo y él creció con la afectividad atrofiada. Y se le ocurre la luminosa idea de Homo homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre, que según Leonardo Polo es una ofensa para el lobo, que nunca actúa así con el propio lobo. Bueno, me parece que es cierto. La guerra es algo que solo el hombre hace. Solo el hombre hace la guerra. Solo el hombre especie va contra el hombre especie. Porque el hombre no es solo especie, sino persona, evidentemente. Si solo fuéramos especie, no haríamos eso, pero somos personas libres. La urdimbre de orden te permite orientarte en el mundo viéndolo no como algo agreste, sino como algo amigable, con quien puedes dialogar. ¿Cómo vas a afrontar tu futuro si el mundo es una cosa radicalmente agresiva? Así lo dibuja Rolf Carballo. Es bien bonito. También esto es un detalle de carácter histórico que a mí me gusta. Esto de decir que es gentileza de la historia, ¿no? Bien, esta descripción preciosa de Rolf Carballo, conservación de la identidad, confianza básica, personalidad madura, quiero traducirlo, de la reprogresión hablaré luego, quiero traducirlo en un cuadro mucho más sencillo, mucho más sencillo. Una personalidad madura es capaz de afrontar lo arduo. La seguridad y el orden te permiten afrontar lo costoso sin miedo. Verbo afrontar, coping, afrontamiento. La personalidad madura te permite retardar, delay, el deleite, el placer. En ausencia de esa fortaleza de personalidad, somos esclavos de los estímulos, de los placeres, somos esclavos de los otros, o de lo otro, o de nosotros mismos. Retardar, delay. Capacidad de reconocer al otro como otro yo. El otro es un yo que siente y padece. Solo las relaciones originarias de alteridad sostenida permiten darte cuenta de que el otro también es un yo. Pero vamos a ver, ustedes no han nunca a un hospital y hay un enfermo que acaban de operarle. Y entonces, ¿qué tal estás? No, bien. Bueno, me han operado, estoy un poquito dolido, tal. Pues no sabes lo que me pasó a mí. A mí me operaron y me pasó y no sé qué. Oye, y el pobre de la cama ya es un espectador. Tremendo. Parece que el único sufrimiento viable es el mío. Qué fuerte. Llegas a tu oficina, dejas las llaves del coche, no sabes lo que me ha pasado, que me han rayado el coche. Y dice tu compañero de despacho, no sabes lo que me pasó a mí el otro día. No te puedo ni contar mi pena, Dios mío. Bueno, el otro también siente y padece. Se suele llamar empatía como base para toda esa dimensión, esa capacidad. Y luego la capacidad de decir atendiendo lo real. Puesto ya Segismundo. Bueno, criterio de realidad no siempre está presente en psicología. Y a mí esto me apena. Uno habla de regulación emocional y dice, ¿usted para qué? ¿Para qué regula usted sus emociones? Pues no está claro. No sabe para qué. En todo caso, según, bueno, el reappraisal, estas cosas, ¿no? Gross, perdón. Uno dice, bien, muy bien, reappraisal, Lazarus, Gross, esta gente, ¿no? Y ¿cuál es el punto de referencia para la reevaluación del estímulo y sus circunstancias? Dice, bueno, tú controlas y lo vas haciendo cada vez mejor, ¿no? Pero mejor respecto a qué. Oye, que no se dice. Uno regula sus emociones, pero regular es una balanza que se autorregula, pero respecto a qué, para qué, en orden a qué y tu vida a qué. Ni pasado ni futuro. Y el que el problema está en el futuro. Segismundo, la vida es sueño, crece en una torre, ¿verdad? Es
la relectura que hace Rolf Carballo del complejo de Edipo. Bueno, pues Segismundo nace en una torre, bueno, nace su madre, pero bueno, lo encierran en una torre desasido de todo contacto humano. Pobre Segismundo no distingue ficción y realidad. No la distingue. No puede distinguirlo por ausencia de contacto humano, que es la realidad más estable a la que una persona puede asirse. Bueno, si ustedes lo habrán visto, esto es el MMPI, el Multifactory Minnesota Personality Inventory, gracias. O sea, un test de personalidad de carácter clínico muy largo, en el que hay 10 escalas y de ellas 6 son de carácter emocional, interesante. Es un análisis detallado de ese macrotest, ¿no? Parece que estos 4 rasgos están incluidos. Se podrían agrupar los ítems según estos 4 rasgos. Falta terminar el estudio, estoy en ello, no lo he terminado. Bien, la capacidad de afrontar lo arduo, los clásicos lo llamaban fortaleza. Interesante. Raíces netamente afectivas. La capacidad de retardar el deleite, los clásicos lo llamaban templanza. Interesante. Raíces afectivas. La capacidad de reconocer al otro como otro yo se suele llamar justicia y tiene raíces afectivas, empáticas. Y la capacidad de decidir atendiendo lo real no tiene raíces netamente emocionales, pero solo existe si se dan las otras 3. Interesante. Se suele llamar prudencia, ¿verdad? La prudencia. Frónesis, porque la prudencia a veces se entiende mal. Sea usted cauto y la prudencia no es eso, ¿no? Por eso hay quien habla de la frónesis. Bien, y todo esto no es suficiente, pero yo voy a acabar pronto. No crean que voy a molestarle mucho más rato, ¿no? No es suficiente porque estos son los vínculos primarios llevados a plenitud. En cierta medida, la inspiración en torno a vínculos amorosos podría parecer que es de Leonardo Polo, pero no. En Rolf Carballo están netamente y habla de ello. Parece que es casi poético en ocasiones, pero no lo es. Es antropológico, es metafísico, es biológico, es precioso. Vale, el amor puede ser o no ser. Yo no sé definir el amor personal, como ustedes comprenderán, eso es casi imposible. Pero voy a poner 2 frases, una es primera y otra después, complementándola, para intentar describir algo de lo que está en Rolf Carballo y está en Tomás de Aquino. A mí Tomás de Aquino, llamado el gordo por mí, porque me parece que es una gran cosa ser un poquito gordo, creo que aciertan mucho, a mí me dan confianza los 2. Que quieren nuestro bien es lo que sabemos cuando nos aman. Por eso es posible la seguridad originaria, la esperanza básica, una configuración de la personalidad estable, que además se da al principio de la vida y luego se subsana, se da al principio de la vida. Amor incondicional es amor incondicional de quien me trae al mundo, amor incondicional de quien me cuida. Y eso, que se da en el origen, puede darse a lo largo de la vida. Las experiencias de incondicionalidad se pueden dar a lo largo de la vida, no solo en la infancia. Piensen ustedes en una pareja muy bien avenida, un matrimonio. Piensen ustedes en unos amigos profundos, bien avenidos. Y piensen ustedes en hermanos bien avenidos que se quieren un montón. Que quieren nuestro bien es lo que sabemos cuando nos aman. Y el amar es la aceptación incondicional de la bondad de la existencia del otro. Si se dan cuenta, son complementarias. La palabra aceptación es superior a la de elección. Aceptar es la libertad en su ápice superior. La aceptación se da cuando la libertad humana se enfrenta al sí-no, no al A-B-C, que son de rango inferior, sino al sí-no. ¿Mis padres son mis padres? ¿Puedo elegirlos? No. ¿Puedo aceptarlos o no aceptarlos? Sí. Y ahí el quiz. Soy máximamente libre porque también soy libre respecto a lo que me es dado. ¿Puedo aceptarlo o no aceptarlo?
Ustedes saben que un trastorno de la conducta alimentaria es una no aceptación de la condición psicofisiológica. No aceptación de la condición física. Impresionante. Se puede aceptar o no aceptar y a veces la cosa no va tan bien. Es incondicional porque no depende de ningún aspecto. Y lo que se afirma, lo que se acepta es la bondad de la existencia. Si un niño no tiene esta experiencia, no sabe que es bueno. Un niño que no se siente querido incondicionalmente no se siente bueno, se siente malo o culpable. Todo el mundo tiene experiencia de conflictos familiares en los que siempre salen perdiendo los niños. Y no salen perdiendo porque les pegan algo, o les pegan, no es violencia. Es falta de amor incondicional. Y con eso tenemos bastante. No hace falta más, ¿no? La bondad de la existencia del otro. Bien. La persona es buena. La persona es buena. Vale, aquí tengo que detenerme en la reprogresión porque si no, no me quedo tranquila, ¿no? Que la persona es originalmente buena, que es aceptada incondicionalmente, es descrito por Roth, tomando la expresión de Winnicott, con la disposición propia de la atención maternal primaria. Es decir, la capacidad de la persona adulta de inhibir toda atención vuelta hacia sí misma y centrar toda su atención en el otro. Bueno, ustedes podrían pensar en la atención plena. La atención plena es atención del yo respecto al yo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. La atención maternal primaria es la atención plena respecto al otro. De tal manera que la otra persona puede sentirse incondicionalmente querida y no mediada por el yo ajeno, sino con un espejo límpido. Y en la atención maternal primaria, la disposición del terapeuta, del amigo, de la pareja, de lo que sea, de quien sea, no de lo que, de quien sea. Atención maternal primaria tiene un lenguaje que es previo al lenguaje. Es previo. La atención maternal primaria es una caricia o un abrazo. La atención maternal primaria es una mirada de atención y un silencio, no una palabra necesariamente. Bueno, esto lo saben ustedes. Hay un médico, hay un psicólogo y es su silencio lo más elocuente, lo que dispone a la apertura confiada. Es el silencio lo que permite esto. A veces ni la pregunta, porque en el ámbito del coach, ¿verdad? Las preguntas son la clave, pero en el ámbito terapéutico no son las preguntas la clave, son una parte de la clave. Es anterior. Evidentemente, gracias a que siempre disponemos de un núcleo emocional inmaduro, siempre disponemos de un núcleo, hay gente que dice sufrimos. Yo creo que disponemos de un núcleo originario, interno, emocional inmaduro. Gracias a esto, podemos volver a configurar nuestra confianza básica, nuestra confianza originaria. Ustedes y yo, todos sabemos que hay personalidades que se rompen por motivos variadísimos. La persona se rompe. Me gusta decir la personalidad porque no la identifico con la persona, como comprenderán, ¿no? Bien, una personalidad rota por una dificultad, una urdimbre primaria no tan consistente, por 1000 avatares de la vida, esta persona puede volver a configurar su seguridad originaria. ¿Por qué? Porque esa inmadurez emocional busca ayuda. Y puede generarse ese vínculo. ¿Cómo es la confianza del médico y el paciente? Cuando el médico es bueno y el paciente quiere. Esto sí, las dos cosas. Es impresionante. Yo siempre me fío de ti, ¿no? Siempre me fío de ti. La reprogresión es volver al origen, volver a esa indefinición, a esas células madre, para volver a conformar la propia personalidad. Creo que tiene mucho más, pero no voy a decir mucho más. Bien, ¿por qué soy como soy? No sé si he conseguido decir algo al respecto, no lo sé. En todo caso, el pasado es condición de futuro, pero no soy como soy solo por el pasado. El futuro da valor al pasado y al presente.
Incluso en el psicoanálisis existe un término clave. El psicoanálisis tiene sus dificultades, ¿no? Pero hay un término que se llama el yo ideal, del que no se debe prescindir para comprender el psicoanálisis, y se prescinde. El yo ideal no es lo mismo que el futuro con raíces neuroendocrinas y naciente en la persona, que está por encima de la especie y por encima de la personalidad. La urdimbre constitutiva apoya el respaldo, la seguridad, el protagonismo. Debería decir, urdimbre de orden apoya... Y bueno, en realidad sería el... Bueno, la identidad, el orden, ¿no? El orden. Bien, el origen, la filiación, el origen de dónde vengo, mis padres, mis vínculos primarios, son para la libertad, son para la libertad. Hay quien tiene un cierto miedo a la libertad, es que es la clave de la vida. Somos para la libertad. Y el amar es la plenitud de la libertad, porque la soledad no es humana, somos originariamente vinculados, estamos destinados a la vinculación, pero no a cualquier vinculación, sino a la más alta, que tiene carácter amoroso y libre. Bien, pues espero haberles dicho algo. Esto es únicamente una sugerencia. Si no quisiera empezar a leer a Rolf Carballo, cosa que ustedes ya han hecho, yo elegiría este orden. Fíjense, está un desordenado, pero elegiría este orden. Violencia y ternura es el libro posiblemente más conocido de Rolf Carballo, es un clásico. Ahí está la primera edición, la segunda ya es distinta y a partir de la segunda todas las demás conservan son casi reediciones, ¿no? Yo creo que hace pocos años se reeditó por última vez, no sé qué número. Fronteras vivas del psicoanálisis es un libro de carácter epistemológico. Aparece una definición preciosa de la urdimbre, por puntos, o sea, sus funciones, etcétera, precioso. Es un libro epistemológico que es capaz de hablar de la puerta giratoria, del problema de la indeterminación, que sitúa al hombre y a la cultura en un contexto de filosofía de la ciencia. Precioso. Y se puede oír. Este libro procede de unas conferencias que dio Rolf Carballo en la Fundación Juan March. Y la Fundación Juan March conserva los audios, con lo cual uno puede oír a Rolf Carballo explicando este libro, contando el libro. Rolf Carballo dio las conferencias y luego sacó el libro. Urdimbre afectiva y enfermedad ya entra más en cuestiones netamente médicas, neurológicas, endocrinas, pero conserva un lenguaje literario y muchas referencias a grandes arquetipos que permiten comprender al hombre. Siendo que la urdimbre es un asunto neuroendocrino, sé que no está lejos, ¿no? Y Cerebro interno y mundo emocional me parece que es una revolución del año 52, pero bueno, uno lee El cerebro emocional de Ledoux, ¿verdad? El del 1999, y dice, hijo mío, no es para tanto, ¿sabes? Y la gente cita ese libro como si fuera el antes y el después de la neurología, ¿no? Del mundo emocional. Cerebro interno y mundo emocional es una revolución. Insisto, recoge lo que le falta es la neuroimagen. No tiene neuroimagen, es lo único que le falta. Si no, los elementos que integra, dices, bueno, es que aquí está todo dicho, ¿no? Rolf Carballo, digo, tiene 600 títulos, pueden ustedes empezar por aquí y continuar toda su vida. Y nada más, muchísimas gracias. Yo creo que me voy a quedar aquí para que se me pueda ver. En nombre de todo, ¿eh? Te has pasado. Me he pasado, ¿no? Lo siento. Te has pasado. No. Cantidad, Hasta queda corta. cantidad y completud. Bueno. Bueno, pues vamos a preguntar. Se admiten preguntas. Profesor Cap. Bueno, buenas tardes, Consuelo. Muchísimas gracias por la clase magistral. Yo particularmente he aprendido mucho y tengo muchas preguntas, pero no las voy a hacer todas de golpe, pues si no, no doy oportunidad de esto.
Yo he escuchado con mucho interés, o sea, desconozco profundamente a Rolf. Yo creo que tú debes de ser la única psicóloga que conoce en profundidad a Rolf, de todos los psicólogos que estamos, y la verdad es que es una lástima. Vamos, la verdad es que es un desconocido no solo en la psicología, y es verdad que se anticipó un montón de cosas que después otros triunfaron con cosas que él había hecho. Entre las preguntas, estaba todo el rato intentando pensar si yo tuviera que explicar el lunes que tengo clase, ¿vale? Mi clase de psicología de la personalidad, Mm. si yo tuviera que explicar en simple, porque ya la palabra urdimbre, no sé cómo, cómo la entenderían mis estudiantes de 20 años, urdimbre yo creo que tendrían que mirar en el diccionario. Sí. Si yo tuviera que explicar qué es la urdimbre afectiva, el calado y la complejidad que tiene ese concepto y lo tuviera que asimilar a algún otro concepto que seguramente ellos tienen un poquito más trabajado. Has mencionado antes un poco el de attachment, aunque se queda corto porque es pura conducta y no tal. ¿Cuál utilizarías? ¿Cómo me ayudarías? Qué difícil. Yo lo intento todos los años, tanto en psicología de la emoción, que es lugar propio, como en bases antropológicas y sociológicas de la conducta. Digamos que la perspectiva antropológica de las disciplinas psicológicas. Bueno, creo que si tienen formación previa, la noción de attachment es adecuada para empezar. Yo creo que la palabra vínculo es preciosa. Es como link y bonding, ¿verdad? Bond es un vínculo persona a persona. Me encanta distinguir amar y querer. Uno puede querer su iPad, pero amar el iPad se sabe que es casi metafórico. Bueno, debería ser metafórico. Nunca se sabe, ¿verdad? Cuando uno empieza a hablar de vínculos, vínculos personales, madre-hijo, incondicionalidad, creo que se puede adentrar en el contenido de la urdimbre. La palabra urdimbre hay que poner al final y explicar lo que es una silla de Enea. ¿Sabes, no? Una silla de Enea como Dios manda, con su urdimbre, ¿no? Yo creo que después de explicar qué son los vínculos personales, los vínculos afectivos, los vínculos de amistad, los vínculos que tienen tanta fuerza en la configuración de una persona y de su biografía, se puede afrontar el tema de la urdimbre y darle todo el fondo que tiene. A un estudiante de psicología se le puede explicar perfectamente qué es el hipotálamo. Ya está. Y se le puede explicar dónde está la memoria y dónde está la zona frontal y todas estas cosas. Se le llenará de luz la cabeza cuando eso que ha aprendido en psicobiología diga, que esto tiene que ver con la personalidad, con mi futuro, con mis decisiones. Es precioso. Cuando un niño aprende psicología social, dice, pero el individuo no es un punto aislado, un punto que se vincula extrínsecamente a otros puntos y conforma grupos. ¡Ay, Dios mío!, ¿verdad? Que somos más. Y cuando estudia desarrollo cognitivo, sistema preferencial, ¿sabes lo que es sistema preferencial, no? Que tiene que ver con la formación reticular, ¿no? Qué bonita. Desconocida, por cierto. O sea, creo que habría que ir de lo más conocido experiencialmente y llenar de riqueza sus contenidos psicológicos. Eso es lo que yo haría. Pero no le puedes dedicar una clase o un ratito. Tienes que dedicarle casi un curso para que sea como una pequeña gota que acaba por mostrar que la personalidad no es lo último y que la personalidad no es solitaria ni está llamada a la soledad. Esos son probablemente los dos elementos que hay que ir conformando en el modo de entender psicológicamente al hombre. Seguramente te he dicho cosas que no tienen mucho sentido, pero espero haberte iluminado un poco. Al contrario, al contrario. A mí me gusta, por ser un poco paradójico en la primera clase, cuando les pregunto que dónde está la personalidad, Claro. y todo el mundo tiende a decir que está dentro de uno, y digo, bueno, a ver si va a estar entre unos y otros la personalidad, ¿no? Entonces por ahí un poco va la cosa, ¿verdad? Wow. Termina estando Wow. dentro de uno, pero también está fuera, porque viene de fuera, pero al mismo tiempo está entre las personas, ¿no? Sí. Me gusta decir que la personalidad es la dimensión operativa de la condición personal, pero la dimensión operativa se refiere fundamentalmente a otros. Sí. Qué bonito. Gracias. Muchas gracias. Tengo más. Sí. Un diálogo fructífero. No, tengo algunas más, sobre todo es un interés egoísta, totalmente, porque estaba pensando todo el rato en mis clases. Mm,
me gustaría que profundizaras un poco en el estudio que estás haciendo porque he identificado 4 valores, es decir, has vinculado las necesidades con valores, creo recordar que han sido valores, que no eran fortalezas, sino valores, y que tenéis un estudio, ¿no? Tenéis un estudio sobre... Lo empecé, quiero rematarlo. No puedo hacerlo sola, necesito mucho más personal para esto, pero ahí está empezado, ¿no? No son valores, tampoco son fortalezas de la psicología positiva, son virtudes en sentido clásico, virtudes. Y si te das cuenta, todas ellas son verbos, es decir, disposiciones operativas, capacidades operativas. La palabra valor no lo recoge y fortalezas de carácter, uy, Dios mío, es que pobrecitos, nos han hecho un lío con las fortalezas y las virtudes. Un lío, imagínate que la prudencia, que es esencial, el contacto con la realidad, es una pequeña virtud incluida en la fortaleza de templanza. O sea, por Dios, señores, la templanza. Y dentro de la prudencia, y además la definen como caution, o sea, como cautela. Sí. ¿Y ese estudio que estáis haciendo es teórico o es empírico? Teórico, en principio, yo creo que sea un poquito más, un poquito más. O sea, fue una pequeña aproximación, la hice hace unos años y quiero hacerla, pero no me da la vida, lo siento. Claro. Es que tiene todo Bueno, si todo el quieres lo sentido, hacemos. que tiene todo el sentido teórico vincular la personalidad madura con virtudes Sí, que son y conocidas. no con cualquiera, sino con 4. Tengo la impresión de que solo hay 4 virtudes y media. Claro. Solo. Y 3 de ellas son emocionales. Pero ellas son netamente emocionales. Sí. Y la racionalidad es la que perfecciona todas ellas y se ve perfeccionada por las propias emociones. Sí, sí, sí. Son vida. Bueno, eso son tesis. Estamos en ello, estamos en ello. Sí, por favor. Tengo más. Muchísimas gracias porque ha hecho sencillo algo muy complejo desde mi punto de vista. A ver, una pregunta. En la jerarquización neurovegetativa parece que habla Ross Carballo también de la memoria. ¿Hay alguna publicación que él hiciera sobre la memoria en concreto? Seguro que sí, seguro. Quirón el Centauro hace referencia a la memoria. Quirón el Centauro es un libro muy chiquitito que recoge la cuestión, el mito correspondiente y le da una perspectiva profundísima. Quirón el Centauro. Pero posiblemente ay, Dios mío, lleva la palabra coexistencia, pero no lo recuerdo. Si no te importa, yo te lo puedo decir con la Vale. referencia real de los libros. Bueno, de la memoria habla evidentemente en bulimia afectiva y enfermedad, lógicamente, y en patología psicosomática, lógicamente, ¿no? Y en teoría y práctica psicosomática también, que es la reedición en el año 92, si no recuerdo mal, o un poco antes, de su patología psicosomática del año 49. Y en biología y psicoanálisis también. O sea, ahí hay Claro. cosas, ¿no? Sí, porque las patologías cuando interviene la memoria, en las demencias, creo que este hombre con esta sabiduría ha tenido que profundizar sobre ese tema, ¿no? Sí, Eso por un lado. Y luego la segunda pregunta, sí. que no sé si lo he comprendido bien, pero en la personalidad construida ya, parece que existe una posibilidad de cambiarla, porque hacemos un feedback, ¿no? Sí. Por así decirlo. Entonces, mi pregunta es, en los trastornos de personalidad que se ven en la práctica clínica, ¿este paradigma o este modelo podía ser aplicable? En En parte, psicología sí, no sí, sé si se sí. hace o no. Uy. Bueno, Complejo, considerar ¿no? la personalidad como algo abierto y modificable no es patrimonio universal. Eso no es patrimonio universal y creo que es una cierta dificultad. O sea, algunas veces se considera que es un constructo en cuanto se puede modelizar y medir, pero también es una realidad en cuanto a principio operativo del sujeto. Entonces, como constructo medido y estandarizado, parece que es estable. Pero es que hasta, digo, empíricamente se puede saber que no. Una persona tremendamente tímida, con 16, a los 45, han desaparecido esos rasgos tan fuertes en su personalidad, ¿no? Bien,
En el ámbito de la no patología, el crecimiento de la personalidad es posible por la libertad y por los vínculos que se establecen, los nuevos vínculos que se establecen, esas dos variables. La libertad es que uno es lo que hace, se hace según lo que hace, ¿no? Y los vínculos porque permiten unas seguridades nuevas que te reconfiguran en tus debilidades. La psicología, la psicopatología, los trastornos de personalidad tienen una cuestión muy fuerte. Y es que tienen un sustrato neuroendocrino tan estable que dificultan bastante que la manifestación, que siempre parte de la dimensión neuroendocrina, que la manifestación se rehaga del todo. No soy experta en psicopatología, pero creo que hay unos límites biológicos reales al cambio de conducta y al cambio de percepción del mundo. Hay. Pero creo que no son tan estables como a veces se piensa. Digo, hay muchas enfermedades que tienen rasgos psicóticos muy fuertes, que es un asunto bastante grave, y no impiden la vida ordinaria, no la impiden. Solo hay que saber, hay que ayudar bien a la gente. Y la gente tiene que dejarse ayudar. Asunto que no es pequeño. Sí, Asunto que no es asunto pequeño. difícil, asunto complejo. Sí. Muchas gracias. Nada, por favor. Yo lo primero felicitarte por la exposición. Ha sido muy chula, pero es que es un placer escucharte hablar y en esa línea te voy a preguntar. Cuando has hablado de la reprogresión, has utilizado la expresión cuando la persona se rompe. Y me gustaría saber qué quieres decir con ese término, pero por el gustito de escucharte. Lo Muchas sabes gracias. mejor que yo, solo quieres oír mi acento. Romperse tiene que ver con perder suelo, fundamento, seguridad, percepción ordenada del mundo, percepción ordenada de sí mismo. Es un problema perceptivo guión emocional, ¿vale? Que se refiere a uno mismo y a sus puntos de seguridad. Creo que tiene que ver con eso. Eso es romperse. ¿Por qué se rompe uno? Eso ya es muy variado. Pero siempre es una cierta fractura en la seguridad originaria. Esto es lo más sencillo que se me ocurre. Bueno, no, claro. Y gracias, muchas gracias. Esto me gusta muchísimo. Se suele decir cognitivo, emocional y motivacional. Ay, Dios mío. No. La emoción tiene una dimensión cognitiva y una dimensión motivacional. La emoción no está desprovista de conocimiento. Leyes de Frege, Lazarus o el propio Sayons, como se diga, ¿no? No. La cognición no es extrínseca a la emoción, sino que forma parte del propio proceso emocional. De hecho, es posible, empieza el estímulo, valoración primaria, ¿verdad? Todo el proceso SERER, ¿verdad? La dimensión tridimensional, con su dimensión, la tridimensionalidad de emoción, cognitiva, fisiológica y conductual. Y son 3 dimensiones con un solo órgano, el cerebro emocional. Y ese solo órgano conecta dimensiones cognitivas, frontales, asociación sensible, amígdala valorativa, memoria pasado. Es cognitivo. Ya toca dimensiones motivacionales, pues el sistema neuroendocrino, endocrino en este caso, y el afrontamiento, el arousal en general, que se modifica con la emoción. Ojo, es que es distinguir cognitivo, emocional y otras cosas, y conductual, y poner la emoción como desprovista de los otros 2 elementos, está fuera de lugar. Evidentemente, la reconfiguración cognitiva es reconfiguración emocional. El reappraisal no es algo extrínseco al propio proceso emocional, sino interno. El reappraisal hay que revalorarlo, Vale, porque es un poquito controlante y está desprovisto de vínculo con la realidad. Esto es lo que más me preocupa, ¿no? Bueno, tal vez sea una lectura personal de qué es el mundo emocional, pero creo que es que si no tenemos lo cognitivo, como si no tuviera raíces biológicas. Por supuesto. Sí. Nada, por favor. Ahora, ¿quién más se anima a preguntar? Yo, si no, yo
yo mientras lo pensáis, porque vamos a aprovechar esta oportunidad que no se tiene todos los días. A mí lo que me ha servido, desde también, como tú dices, no soy como aquí el doctor Álvarez, pues mi desconocimiento o conocimiento de oídas de la obra de Roth, lo que me llama la atención es la riqueza del lenguaje en comparación con otros acercamientos puramente técnicos o lo que viene en la teoría de sistemas de Scheele, de tal. Todo eso es muy desprovisto de esa parte que estamos hablando hoy, que es la parte más pues, emocional y la parte más humana del asunto. Y entonces, bueno, pues simplemente si pudieras decir un poquito, profundizar por ahí, por la parte humana de Roth en este aspecto. Bueno, creo que la comprensión de la realidad está ligada a la riqueza del lenguaje. Si uno no distingue nada más que dice azul, claro y oscuro, es que no puede ni ver el añil, no lo ve, porque no tiene la palabra correspondiente. Los esquimales tienen 800, 300, no lo sé, muchas palabras de la nieve y sus cositas. Nosotros decimos blanda, dura, polvillo y se acabó. ¿Está? Ni más. Pero es que yo no sé percibir más porque no tengo más palabras. ¿Cómo vamos a reconocer el mundo emocional si no tenemos palabras para ello? Me decía una persona que la psicoterapia es el arte de la narración y es el arte de las metáforas. Lenguaje. No puedes hacer una psicoterapia leyéndole un metaanálisis, eso os he dicho, y decirle, esta variable tiene que ver con esta. Entonces atiende al 0.48, que no tiene sentido, ¿no? No. La comprensión es una cuestión lingüística, y prelingüística o postlingüística. Pero el postlingüístico es metafórico, porque si no dejas a la persona clausurada. Lo pre sería el tacto, ¿verdad? El afecto visual, la proximidad física, la presencia frente al online, ¿verdad que sí? Tiene una fuerza peculiar. Y lo siguiente sería la poesía, evidentemente, ¿no? Digo, Rilke. Eso es poesía, ¿no? Digo, poesía que permite pensar más, ¿no? Bueno, yo no sé nada de poesía, aquí hay quien sabe mucho, ¿no? Pero hay una tendencia que tiene que ver con la fenomenología. Está muy metida, gracias a Dios se mete, poquito a poco, en las descripciones de las patologías. Lo conocerás, ¿no? La corriente fenomenológica en la descripción. Bueno, me parece que es un camino acertado. Parece que están inventando la rueda. A mí esto es lo que más gracia me hace. Cuando tenemos ahí pues, a Laín Entralgo y al propio Rolf Carballo y a otros. Pero bueno, que inventen la rueda. La cosa es que la inventen, o sea, que caigan en la cuenta, ¿no? Pero por ahí van, me parece, los tiros, ¿no? El lenguaje técnico es que no permite hacerse cargo de la realidad humana. Esto es. Bueno, yo me voy a retrotraer en el sentido de que toda la conferencia ha ido en explicar la construcción del ser humano, pero lo que nos encontramos en la vida son los coches averiados, más o menos, con cosas muy pequeñas en cualquiera de los campos que construyen el automóvil, la maquinaria. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ha de ocurrir? ¿Qué hay que mirar? ¿Cómo se puede reconstruir eso? ¿Das alguna idea? Luego yo me iré a la experiencia de lo que nos Creo que la reconstrucción, la construcción no es de la persona. La construcción es de la personalidad. Menos mal que nacemos siendo personas. Menos mal que siempre somos personas. Porque si no, se acabaría la esperanza. Solo si el enfermar no es de no es la persona, sino de la persona, hay esperanza. Esto es básico para mí. Lo tienes en tu cabeza, ¿eh? Pero ese enganche a la condición personal, abierta, libre, siempre sana. La persona como tal es sana, siempre. Pero su manifestación, que siempre es psicosomática, pues esto, coche cacharrao. Bien, partiendo, bueno, hay situaciones patológicas, evidentemente, en el que
la posibilidad de manifestación personal queda muy anulada. Yo creo que esto está claro, ¿no? Pero creo que hay que, a la gente hay que preguntarle que te cuente su vida, ¿verdad que sí? La narración de su vida. Esto es básico. Si no hay narración de la vida, no sabes qué sabe de sí. Hay colegios, a mí me hace mucha gracia, hay colegios en los que los profesores hacen como tutoría con los alumnos. No sé si algunos son así. Cogen a los chiquillos, los profesores pueden hablar con los chiquillos. Entonces, cuéntame, estas cosas. Interesantísimo. Un niño de 6 años puede decir, es que llegó de 4 o 5. Llegó y me pegó y entonces, ¿no? Y el profesor le dice, ¿y no sería que a lo mejor tú antes le habías pegado una patada y le quitaste el balón? Sí. Y entonces te pegó porque quería defenderse, porque tú le estabas pegando. Y dice, sí. Vale. La siguiente que os lo cuente dirá, es que llegué, le pegué y reconoce su biografía. Un médico, terapeuta, sentido amplio, pone palabras a lo que el otro no sabe decir. Creo que forma parte de la reconfiguración de esa personalidad. Igual estoy fuera del plato porque tú tienes mucha experiencia clínica. Yo no. Tengo nada. Pero tengo la impresión de que la narración de la vida y ayudar a narrar la vida es una cosa privilegiada. Teniendo en cuenta siempre que hay un enganche de esperanza. La persona no es su personalidad. Gracias a Dios, la verdad. Bueno, no sé, igual me he ido a la nube y ya está. Pero ¿tú crees que me ha dado la intención de que quiere decir que la esperanza de por sí es condición de curación Sí, e incluso motor, por supuesto. acto? Sí. La esperanza no es un mero sentimiento, sino que tiene un fundamento en la condición personal. Fundamento de la esperanza es que somos personas. Desprovistos de esperanza es ignorar que somos personas y que solo somos personalidades. La personalidad se puede tipificar. Puedes pasar un test de personalidad a los presentes. Y puede ocurrir que den la misma numeración en el 16PF, ¿no? O en los 3 de Cattell, yo qué sé, los 3 de Eysenck, ¿no? Vale, dan el mismo numerito, pero algo pasa que dicen como que no, como que son distintos. Que a lo mejor hay una raíz radicalmente distinta que se llama persona y una manifestación que se puede estructurar. Si tenemos persona, tenemos esperanza. Entonces, los psicólogos, médicos, profesores que hay aquí, tendrían que ser sembradores de esperanza para cultivar la recuperación de la salud. No, tienen que reconocer que la otra es persona y esa esperanza sale sola. La esperanza sale sola, eso es lo bonito. Claro, claro. O sea, un profesor que diga, con este niño no hay que hacer, ha perdido el norte. Y un médico que diga, con este no hay que hacer nada, ha perdido el norte. Y un psicólogo que haga lo mismo, bueno, y de fondo está reconociendo que la persona no queda subsumida en su personalidad. De fondo lo está reconociendo. Pero no lo sabe decir del todo y no le saca todo el jugo que tiene. Por eso es tan bueno leer a autores tan científicos como Roth y tan profundos como Roth. Amigo de Zubiri, que es un filósofo neto, ¿no? Y por supuesto, bajo mi punto de vista, Zubiri se queda un poco corto y Polo le permite tirar un poco más, ¿no? Bueno, perdón por haberte matizado así, No, pero es lo que buscaba, aprendiendo de Nuria. Muy bien. José Ángel. Ah, había alguien que quería hablar, ¿no? ¿Alguien quería hablar? Mira, Bueno, muchas gracias por que me he enterado esta yo, que no soy ni psicólogo, ni psicoterapeuta, ni médico, ni sencillamente jurista, ¿no? Que es casi lo peor que puede uno tener la condición aquí, ¿no? Con lo cual, hasta la pregunta puede ser ridícula, pero bueno, me atrevo a hacerla porque soy temerario y entonces, pues, precisamente como se ha hablado de libertad, de personalidad y la imaginación, es necesaria, es conveniente, imprescindible, peligrosa, depende. Claro. Depende es lo mejor. Me apunto al depende. Voy a hacer 2 apreciaciones. 1, ¿qué entendemos por imaginación? Eso sería muy interesante, porque hay 2 maneras de afrontar el tema de la imaginación.
Como todo el mundo comprende que tiene que ver con la creatividad, imagino que van ahí, ¿no? Bien, pues la imaginación como tal tiene su sede neurológica. O sea, la imaginación tiene un lugar en el cerebro. Son las zonas de asociación sensible y otras zonas corticales que se configuran con el uso. Es decir, si uno no realiza actos imaginativos, se podría decir, su imaginación no se desarrolla. Imagínate, no tendría imaginación. Imagínate, ya siendo. Entonces, la imaginación organiza espaciotemporalmente lo que conocemos, lo que recordamos, organiza espaciotemporalmente. Lo más alto de la imaginación propiamente se llama geometría y lenguajes, idiomas articulados. O sea, cuando una persona escribe una poesía, ordena conceptos, sentimientos, ideas, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, según líneas discontinuas que tienen ritmo. Ordena espaciotemporalmente ideas, sentimientos, descripciones. Eso es la imaginación. Creo que estamos más o menos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, es que no se puede pensar sin imaginación. Si no hay un desarrollo sensorial suficiente, si no hay un desarrollo perceptivo, que no son las sensaciones suficientes, si no hay un desarrollo imaginativo capaz de estructurar urdimbre de orden, principio de autoridad, ordenar espaciotemporalmente la realidad, no se puede pensar, que es lo siguiente. Imagínate. Y si una persona no tiene capacidad imaginativa, una idea no la puede trasladar a una solución real, a un problema real. Una persona dice, empujemos esta piedra, y dice rueda. Tiene que imaginarse la rueda para hacer la rueda. Si no, esa idea de hay que empujarle, pues se queda en hay que empujarle, pero no sabe cómo se hace. Sin imaginación no hay soluciones reales en un mundo tridimensional. No habría. Bueno, tetradimensional, la cuarta, ¿no? del tiempo. Pero sí, o sea, no sería posible. Tal vez he sido poco poética, ¿vale? En qué es lo imaginativo. Pero creo que es tremendamente real que la poesía forma parte necesaria de la vida y que la imaginación en su dimensión productiva y de asimilación ordenada forma parte de la estabilidad de la personalidad. Bueno, no sé si he conseguido decir algo razonable o así, o he sido un poquito críptica igual, lo siento. No, a mí lo que me quería referir, vamos, la idea que tenía en la cabeza es cuando la imaginación nos puede llevar a la deriva. Ujú. O sea, nos puede conducir a... Sí, ay, gracias, eso se me ha olvidado. Sí. La imaginación es peligrosa cuando no está educada. Hay gente que dice, mi hijo tiene mucha imaginación, está siempre en las nubes. Y hay que decirle que poca imaginación tiene tu hijo, que no distingue ficción y realidad propia de un infante. La imaginación nos conduce a la deriva cuando no es capaz de estructurar espaciotemporalmente ni un sueño. Está en su sueño, pero ¿cómo se hace en tus sueños? Eso es una imaginación educada. Dice el niño de 16 años, niña, me da igual, quiero tener 3 carreras, 3 coches y 3 casas de aquí a pocos años. Bueno, y ahora me voy a dormir la siesta, mañana tengo examen, pero ya me levantaré. Esto no pone patas. O sea, tiene el fin, pero no sabe cómo se llega, ¿no? No tiene imaginación. Tiene la imaginación poco educada. Una imaginación educada es capaz de coger trozos de madera de colores y colocarlos. Quiero un castillo. Pues venga, pon esto aquí, lo otro aquí, y lo organizas. O sea, que el problema es la educación de la imaginación. O sea, tener imaginación es maravilloso. Que te permiten los proyectos factibles. Maravilloso. Y nos llevan a la deriva solo si no están ordenados. Hay que irse, ¿no? Creo. No. No. Nada. No, pero ya. No, Nos van a echar, pero ¿alguna pregunta más? yo era únicamente, como me llamó tanto la atención lo de la reconstrucción de la personalidad, porque me parece novedoso al 100%. Yo es la primera vez que lo escucho en relación con lo que dice el doctor Álvarez, pero hay una cosa que me interesa mucho, porque lo que ha hablado de la narración, pero la narración no se articula sin la memoria. Correcto. Y entonces hay que conocer perfectamente la memoria y cómo se estructura la memoria y
y cómo está desarrollada con los conocimientos actuales la memoria, Ujú. ¿no? Porque si no, el discurso narrativo se pierde, Sí. ¿no? O no lo enlazamos bien. Sí. Entonces, el terapeuta, sea médico, sea psicólogo, sea psiquiatra, debe conocer bien cómo indagar en la memoria del Mm. paciente, ¿no? Creo yo, no lo sé. Bueno, Puede ser. según, sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, creo que la dimensión fisiológica de la memoria, su intervención en la narración, su intervención en la percepción del mundo, por supuesto. Pero esa es una de las dimensiones de la reconfiguración de una personalidad. La otra es el futuro. El pasado en cuanto a pasado, no. El pasado en cuanto a condición de futuro. Ya, Si no, nos quedamos atascados, ¿eh? sí, sí, Es puro psicoanálisis que no sabe de proyecto. ya. O sea, el psicoanálisis tiene esa pequeña dificultad. Claro, esa Además de ser presa- hermenéutico y muchas más cosas, pero bueno. Claro, claro, Sí, sí, sí. sí. Muchas gracias. Nada. Ahora, ¿alguien más quería? Bueno, ¿quién? Claro, tenía otro. Si no, yo sigo. A ver, retomando una idea que has comentado, ¿no? De lo de, bueno, la ordimbre, efectivamente, la primera ordimbre no es sociocultural, pero es familiar, pero Ujú. luego también en el colegio, en la parte educativa Ujú. general, es fundamental. Entonces me ha recordado que seguro que algunos de los aquí presentes lo conocen, el experimento aquel, que no recuerdo quién lo hizo, de repartir Michel, a los profesores Marshmallow, sí. en los que estos alumnos son estupendos. Ah, no, Eso es Pigmalión, sí. el efecto Pigmalión, sí. Sí. Entonces, bueno, pues sí, alguna palabrilla sobre la esperanza y esto. Sí. Bueno, en realidad, claro. Uno responde, como uno nunca responde en solitario, uno no es en solitario. El conocimiento de sí que tiene es fruto del contacto con los otros. El conocimiento propio no es independiente de la relación con los otros. Si eso es así, si las urdimbres son verdad, o sea, si la urdimbre de verdad es así, el efecto Pigmalión está justificado, se da de hecho. ¿Cuál es el fundamento del efecto Pigmalión? Que lo que el otro piensa de mí, además de manifestarse siempre, porque no somos pensamiento y cuerpo, siempre se manifiesta, verdaderamente condiciona mi conocimiento de mí mismo. Es impresionante. El efecto Pigmalión se puede interpretar de muchas maneras y con muchos fundamentos. La psicología social le da unas lecturas muy particulares, ¿no? Pero yo creo que es más profundo que eso. Y evidentemente es que más que la esperanza, que también abre a la esperanza en la medida en que yo pienso bien del otro, pero también ofusca en la medida en que no pienso bien del otro. Claro. Hay que irse, ¿no? ¿Alguien se anima más? ¿Alguien? Bueno, si no tenemos tiempo, pues yo creo para darle el merecidísimo aplauso que se merece. Muchas gracias. Bien. No lo he dicho yo.